El reloj se rompe, no hay más tiempo. Las cadenas caen, siento el viento. Muros viejos cogen polvo al suelo. Lo que creías ya no es eterno. Rompe el molde, quiebra el cristal. Vuela alto, deja el umbral. El mundo cambia, no hay final. Rompiendo paradigmas, todo es real. Hola gente, soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y es un placer que estemos de nuevo en este nuevo episodio sobre el paradigma de iglesias en las casas. ¿Nuevo paradigma? Estamos en este podcast explorando esas ideas que nos hacen replantearnos nuestras prácticas como iglesia. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está revolucionando nuestra comprensión acerca de la iglesia. Y me refiero a hacer y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Y ojo, que esto no lo presento como un nuevo método o estrategia, es un cambio de paradigma en realidad, que nos está pidiendo que repensemos todo lo que venimos haciendo como evangélicos desde hace 200 años. Como pastor sé lo que es tener la cabeza llena de preguntas tipo ¿cómo hacemos ahora? Pero también sé que Dios nos está llamando a renovar el odre viejo, a salir de la comodidad de lo ya conocido y a animarnos a retomar la misión, el plan y la estrategia de Cristo tal y como los apóstoles lo implementaron. La idea es que este podcast te sirva para entender y sobre todo para transitar este cambio sin que te agarre la parálisis paradigmática. Así que empecemos. ¿Iglesias en las casas? Sí, así como lo escuchás. No estamos hablando de un grupito de estudio bíblico, ni células, ni casa de paz, ni grupos pequeños, etc. Sino de una forma de ser y hacer iglesia que nos remonta a los orígenes, a la época de los apóstoles, los primeros, los 12. Y lo más importante, esto representa un cambio de paradigma que es monumental. Capaz te suene a chino, pero no te preocupes. La idea de hoy es que con la ayuda de algunos tipos como Thomas Kuhn, Joel Baker, Wolfgang Simpson, Francis Chan, Alan Hirsch, Jeff Reed, que han estudiado el tema en profundidad, y obviamente Lucas con sus Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, podamos entender este fenómeno y ver qué sacamos de ello y cómo podemos surfear esta ola. Porque, a ver, ¿quién no ha sentido a veces que el modelo tradicional de iglesia, el que conocemos de toda la vida, ya no le calza tan bien a la realidad de hoy? Bueno, justamente de eso se trata, de entender por qué a veces nos cuesta tanto ver las cosas de otra manera y cómo podemos abrir la cabeza y el corazón a lo que Dios está gestando. Por eso vamos a hablar del efecto paradigma en principio y la parálisis paradigmática. Tratar de responder esta pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto ver otra cosa aparte de lo conocido? Para arrancar, vamos a meternos en la cabeza de Thomas Kuhn. Él, un filósofo de la ciencia, nos enseñó que un paradigma es como un par de lentes que usamos para ver el mundo, y esto incluye, para nosotros, nuestra forma de ver o nuestra manera de ver la iglesia. Es un conjunto de reglas, eso es un paradigma, un conjunto de creencias, de formas de hacer las cosas que una comunidad comparte. Y cuando esos lentes ya no nos dejan ver la realidad completa, cuando aparecen cosas que no encajan con lo que conocemos, ahí se arma el embrollo. Es lo que él llama una crisis que puede llevar a una revolución, hablando de la ciencia, una revolución científica, dice él. En nuestro caso, sería una revolución
eclesiológica. Piensen en esto. La Iglesia Occidental ha operado bajo un paradigma dominante por siglos, por lo menos 2 siglos. No estoy contando desde 1517, que comenzó la Reforma Protestante. No estoy contando 5 siglos, porque me estoy refiriendo más al movimiento evangélico que al protestante en sí, que es previo al movimiento evangélico. Este paradigma dominante, basado en el edificio, los programas, la estructura, el púlpito arriba, todo eso es parte de ese paradigma. Pero, ¿qué pasa cuando ese modelo empieza a mostrar sus fisuras? Cuando la gente no se conecta o no se compromete, como decimos los pastores, cuando los recursos se van en mantener estructuras y comprar elementos para la reunión, cuando la misión ya se ha diluido. Bueno, ahí es donde aparecen las anomalías de las que habla Thomas Kuhn y la que hablamos en el podcast anterior. Y las iglesias en las casas son una de esas grandes anomalías que nos gritan, che, mirá que hay otra forma de ser y hacer iglesia. Y acá entra otro genio que es Joel Baker con su concepto de efecto paradigma y la parálisis paradigmática. Atención a esto, colegas. El efecto paradigma es esa ceguera que nos agarra. Nuestros paradigmas actúan como filtros o coladores que seleccionan lo que concuerda con lo que ya creemos y nos hacen difícil o directamente imposible ver lo que no encaja con lo que conocemos o creemos o sabemos. Es como si tuviéramos un punto ciego para las ideas nuevas. Barker decía, uno ve lo que espera ver, pero verá poco o nada cuando los datos no se ajustan a tu paradigma. Y la cosa se pone peor con la parálisis paradigmática. Barker la describe como una enfermedad mortal de certeza. Este concepto a mí me sacudió, de verdad. Nunca pensé que la certeza de estar seguro de que algo es así puede llegar a ser una enfermedad y en este caso mortal. Hablando en términos espirituales y en términos de paradigma, ¿no? La enfermedad mortal de certeza es cuando un paradigma se vuelve la única manera de hacer algo. Eso te mata. Porque si la única manera de ser y hacer iglesia es la que estamos haciendo ahora y no hay otra manera, ¿en qué va a terminar la iglesia? Cuando estamos tan convencidos de que así se hizo siempre o así funciona, bueno, cuando estamos con esa convicción es que el momento que uno rechaza de plano cualquier otra alternativa. Un ejemplo clásico, la industria relojera suiza. Ellos inventaron el reloj de cuarzo, nosotros lo llamamos reloj digital. Pero dijeron, ¿esto quién lo va a querer? Lo descartaron. ¿Por qué? Porque no tenía engranajes ni resortes, no encajaba con su paradigma de lo que un reloj debía ser. Y así perdieron el tren. Los que sí la vieron fueron los japoneses. Y el resto es historia. A los suizos, su éxito del pasado los cegó. En nuestro contexto, la parálisis paradigmática nos puede llevar a ver las iglesias en las casas no como una oportunidad divina, sino como una amenaza a lo que ya conocemos, a nuestra comodidad, a nuestras estructuras. Nos impide ver que a veces mantener el status quo, aunque parezca menos problemático a corto plazo, puede ser lo más peligroso a largo plazo para la misión de Dios. ¿Te lo planteaste alguna vez que seguir haciendo lo mismo de siempre es sumamente peligroso para tu ministerio? Ahora hablemos de la resistencia al nuevo paradigma. ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar el cambio? Bueno, ya vimos que el efecto paradigma y la parálisis paradigmática nos hacen la vida bastante difícil, pero ¿por qué no resistimos tanto? Primero, volvemos a los paradigmas como filtros, ¿ok? No es que seamos malos o tercos, es que nuestra mente funciona
de esta manera. Lo que no concuerda con nuestras expectativas, con nuestras reglas, es difícil de percibir. Se vuelve invisible. Imagínate Galileo. Sus pruebas científicas eran claras. ¿Sí? El universo gira alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Pero la vieja guardia no podía verlas porque contradecían su paradigma del universo. En la iglesia esto se traduce en que si nuestro paradigma es la iglesia, es un edificio con un púlpito y programas, nos va a costar un montón ver cómo una casa puede ser una plena y verdadera iglesia. En segundo lugar, el concepto de inconmensurabilidad. Este es un concepto de Kuhn que es un garrón. Significa que diferentes paradigmas tienen sus propios términos, sus propias reglas, sus propias formas de entender las cosas. Es como si estuviéramos hablando diferentes idiomas. Si vos tenés un paradigma de iglesia institucional y yo uno de iglesia orgánica en casa, es difícil que nos entendamos. Nuestras suposiciones básicas son incompatibles y lo que para uno es obvio, para el otro es ininteligible, es irrelevante. Esto genera fricción y resistencia, porque al momento de pensar, por ejemplo, en la palabra iglesia, lo primero que le viene a la mente al que tiene el paradigma institucional es un edificio, un templo. Para los que hemos cambiado de paradigma y tenemos el paradigma de la iglesia orgánica en casa, entonces, claro, cuando nos escuchamos la palabra iglesia, enseguida pensamos en una familia reunida, una gran familia reunida alrededor de una mesa, una iglesia en casa. Esto es la inconmensurabilidad, la misma palabra, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. En tercer lugar, las nuevas ideas rompen el status quo y generan incertidumbre. ¿Y a quién le gusta la incertidumbre? A nadie. Es más fácil seguir haciéndolo de siempre, aunque en el fondo sepamos que no está dando los frutos que debería. En cambio, por naturaleza, el cambio, mejor dicho, por naturaleza, nos saca de la zona de confort, nos exige pensar distinto, nos exige arriesgarnos, arriesgarse es otro sinónimo de tener fe. Y eso para muchos es un bajón, la verdad. Y en cuarto lugar, y este es un punto re importante para nosotros como pastores, el peso del éxito y la inversión que hemos hecho en la vida. En el viejo paradigma, cómo pesa esto. Y es una paradoja, ¿viste? Porque cuanto más éxito tuvimos con el modelo anterior, más difícil nos resulta ver sus limitaciones o aceptar uno nuevo. La regla del retorno a cero es brutal, pero es muy cierta. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Tu reputación vuelve a cero. Tu experiencia vuelve a cero. Tus logros en el viejo modelo vuelve a cero. No garantizan nada en el nuevo paradigma. Es verdaderamente un nuevo comienzo. Para nosotros esto significa que si nuestra iglesia creció un montón con el modelo tradicional o nos fue relativamente más o menos, o nos hemos hecho un nombre, una reputación a nivel personal y con nuestro ministerio, bueno, nos va a costar un montón soltarlo, aunque Dios nos esté llamando a algo distinto. Entonces, estamos hablando ahora por qué nos cuesta tanto abrazar el cambio. Los paradigmas funcionan como filtros, la inconmensurabilidad entre paradigmas, las nuevas ideas rompen el status quo, generan incertidumbre, el peso del éxito y la inversión en el viejo paradigma, bueno, pesan mucho a la hora de tomar una decisión. En resumen, la resistencia no es por maldad, es por la forma en que funcionan nuestros cerebros y por el miedo a lo desconocido. Pero si uno entiende que funciona así, o sea, si uno entiende que como ser humano funciona de esa manera, uno puede empezar a desarmar esas barreras. Lleva trabajo, pero vale la pena. Ahora hablemos del nuevo paradigma, iglesias en las casas, ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles.
Bueno, ya descubrimos en los segmentos anteriores por qué no resistimos. Ahora vamos a lo que nos convoca en realidad. ¿Qué onda con este nuevo paradigma de las iglesias en las casas? ¿Por qué decimos que es a la manera de Cristo y los apóstoles? Y acá entra en juego Wolfgang Simpson con su libro Casas que cambian el mundo. Él nos recuerda algo fundamental. La iglesia primitiva, la de los primeros siglos, funcionaba en las casas. Leemos Hechos, leemos la carta de Pablo, sin duda era así. No había templos ni presupuestos millonarios para mantener estructuras eclesiásticas, había comunidad, discipulado genuino y una misión que se desbordaba, todo desde la simplicidad de un hogar. Simpson identifica 12 características innegociables de esa iglesia primitiva que son perfectamente replicables en el contexto de una iglesia en casa, pero no en una iglesia que se reúne en un edificio. Y es un llamado, hace él un llamado a volver a lo esencial, a lo que realmente importa. Y en esa misma línea tenemos a Francis Chan. Sus libros como Amor Loco o Dios Olvidado nos pegan un sacudón y nos preguntan si nos hemos perdido la radicalidad del Evangelio. Él nos confronta con la idea de una iglesia que ha priorizado la comodidad y el espectáculo sobre la comunidad profunda y el sacrificio. Chan nos empuja a recapturar esa pasión y esa pureza que se lee en el Nuevo Testamento, donde el amor por Jesús y por el prójimo se vivía en relaciones auténticas, muchas veces en la intimidad de los hogares. La iglesia en casa, posta, es una búsqueda de esa autenticidad bíblica. Y no podemos hablar de esto sin mencionar a Alan Hirsch. Bueno, él es un visionario del movimiento misional. Alan nos desafía a dejar de ver la iglesia como un lugar al que vamos para verla como un pueblo que es enviado. En su trabajo sobre la iglesia apostólica, Hirsch está enfatizando que la iglesia tiene que ser inherentemente misional, con la mirada puesta en el mundo, en la gente que no conoce a Jesús. Las iglesias en las casas son, por su propia naturaleza, increíblemente misionales y orgánicas, porque eso fue lo que se multiplicó cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que la iglesia se multiplicaba. ¿Qué se multiplicaban? Iglesias reunidas en casas, que no necesitaban grandes estructuras para multiplicarse, porque eran flexibles, porque se adaptaban a cualquier contexto cultural, judío, griego, romano, cualquiera, y permitían que cada creyente sea un misionero en su propio barrio, porque cada uno que conocía al Señor se convertía a Cristo, vivía la iglesia en una casa, en un hogar, y luego, si se mudaba por trabajo o cuestiones familiares, en su nueva casa ya sabía lo que tenía que hacer. Era, de hecho, un misionero a donde iba, y de hecho, de esta manera se multiplicó la iglesia en el Imperio Romano. Eran misioneros en sus trabajos, en sus grupos de amigos, y se fomentaba un discipulado que no es solo de aula, como es ahora, sino de vida compartida, de codo a codo. La fe se vive y se comparte en la intimidad de las relaciones cotidianas. Así fue y así puede volver a ser. Este modelo facilita que el Evangelio se haga carne en la vida diaria de las personas, algo que a veces se nos escapa en modelos más grandes y estructurados. Es volver a las raíces, a la esencia de lo que Jesús y los apóstoles hicieron. Ahora hablemos de navegar el cambio y superar la parálisis, o sea, cómo le metemos para adelante. Ya entendimos por qué nos cuesta y ya vimos la onda de las iglesias en las casas. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo navegamos este cambio? ¿Cómo avanzamos sin que nos agarre la parálisis paradigmática? Acá es donde la sabiduría de Joel Baker y su concepto de el poder de la visión se vuelve fundamental. Yo sé que ha sido recontraabusado este término, el poder de la visión, y la palabra visión, pero déjeme explicarme en otros términos y aplicarlo en otro sentido. Téngame paciencia, por favor.
Después ustedes juzgarán. Barker nos enseña que una visión clara y potente es lo que nos permite avanzar cuando la cosa se pone incierta. ¿Qué significa para nosotros claridad de visión? ¿Cuál es la visión de Dios para nuestra comunidad en este tiempo? Más allá de lo que hemos estado haciendo durante las últimas décadas o como iglesia evangélica durante los últimos 200 años. ¿Estamos dispuestos a soltar las viejas formas si no se alinean con esa visión de Dios para nuestra comunidad hoy? Porque no se trata de copiar modelos, sino de discernir lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Lo segundo que significa es flexibilidad y adaptabilidad. El modelo de iglesia en casa exige una flexibilidad que a veces choca con nuestras estructuras mentales y tenemos que estar abiertos a experimentar y a probar cosas nuevas y aprender del error. No le tengamos miedo a equivocarnos. Y en tercer lugar significa empoderar a cada creyente. En la iglesia en casa el liderazgo no es solo del pastor. Cada miembro es llamado a usar sus dones, a servir, a participar activamente en el ministerio. Esto nos pide a los pastores que nos transformemos más en entrenadores, en perfeccionadores de los santos, mentores, si te gusta el término, antes que seguir siendo directores de orquesta. Sé que al escuchar esto pueden surgir preguntas y miedos, y la rendición de cuentas y el tema de la plata, el dinero, la guita, como decimos en Argentina, y la sana doctrina, bueno, son desafíos válidos y no hay respuestas mágicas, pero cada desafío es también una oportunidad. Por ejemplo, rendición de cuentas. Las iglesias en las casas pueden fomentar, y de hecho lo hacen, lo vengo viendo hace un año que estamos haciendo iglesias en casas, pueden fomentar la rendición de cuentas de forma más profunda y personal a través de relaciones íntimas y transparentes en ámbitos hogareños en lugar de solo estructuras formales. En cuanto al tema de recursos económicos, bueno, el foco con el tema de la plata, esto sí te lo tomo, es un cambio total. El foco se corre de mantener edificio, comprar instrumento y pantallas gigantes a invertir en la gente, en la misión y en la misión. Los recursos se liberan para las misiones y el servicio a la comunidad. Y en cuanto al tema de la doctrina, la sana doctrina se transmite no solo del púlpito, eso creo que vos lo sabés, sino en el discipulado uno a uno, en el estudiar juntos la palabra de Dios, compartir el estudio de la palabra de Dios y en la vida misma. O sea, la sana doctrina es algo que se vive, no solo algo que se enseña. Este cambio nos da chances de ver una iglesia más vibrante, más reproducible, más misional y sobre todo, y este es el punto más importante, más fiel al modelo que nos dejaron Jesús y los apóstoles. En conclusión, que estamos ya llegando al final de este episodio y espero que esta charla te haya servido para que el árbol se sacuda un poco y ver qué onda. Bueno, hemos visto hasta acá cómo nuestros paradigmas previos pueden cegarnos, cómo la parálisis paradigmática nos frena, pero también cómo hay un nuevo camino, un nuevo paradigma, el de las iglesias en las casas, que nos invita a volver a la esencia, a la manera de Cristo y los apóstoles. No se trata de abandonar todo lo que Dios hizo a través de los modelos tradicionales, no. Se trata de discernir lo que Él está haciendo ahora y construir sobre lo hecho hasta acá. Y para eso te animo a 4 cosas. Orar y reflexionar. Pedir a Dios que te muestre su visión para tu comunidad en este tiempo. Segundo, empezá pequeño. Nosotros comenzamos con una iglesia en casa como prototipo para ver cómo estos principios funcionaban. Si los principios de Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo funcionan en la práctica del siglo XXI. Hicimos la prueba. Empezá pequeño. Si te resuena esto, bueno, esto decir, bueno, ¿cómo? No me voy a meter en este lío. ¿Por qué no probás con un pequeño grupo de tu congregación
y empezás a hacer iglesia en casa. No el culto el domingo en una casa. No, es otra cosa, iglesias en casa. No como un programa más de la iglesia, tipo ahora tenemos células. No, sino como una expresión genuina de iglesia. Es una iglesia, pero reunida en una casa. Tercero, estudiar y aprender. Te sugiero. Sumergite en lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos. Y pedir al Espíritu Santo que te ayude a leerlo con nuevos ojos. Y las cartas de Pablo a las iglesias. Que estas cartas a las iglesias, la carta de Romanos llegó a una casa donde se reunían 10, 15 personas, ¿entiende? Y después que terminaron de leer en la reunión del domingo, el que sabía leer se fue a la otra iglesia en casa a leerle la carta de Pablo al resto de los creyentes que había en Roma. Para cuando Pablo se supone que escribió Romanos, en el tiempo que lo escribió, se supone, se cree, por los datos históricos e investigaciones que ha habido, que había 6 iglesias, 7 iglesias en Roma. 7 iglesias que se reunían en casa, porque no había templos, obviamente, en Roma. Solo templos paganos. Entonces las cartas de Pablo se leían en ese contexto. Entonces yo te animo a que vuelvas a leer las cartas de Pablo con otros ojos. Además de leer, por ejemplo, autores como Alan Hirsch, Jeff Reeve, Wolfgang Simpson, Francis Chan, y seguir investigando el tema. Hay mucho material valioso en la red. Y la cuarta sugerencia, bueno, conectate. Busca a otros pastores y líderes que ya están en este camino y aprende junto con ellos. La visión es una iglesia que no solo sobrevive, sino que se expande, que se multiplica, que llega a cada rincón, no solo de nuestro país, sino también del mundo. No una iglesia que se repite, haciendo siempre las cosas de la misma manera, sino una iglesia que es relevante, que es relacional y es radicalmente misional. Gracias. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Y un abrazo grande para todos. Hasta la próxima. Rompiendo paradigmas, todo es real.